Ok, ok. Bueno, como habíamos estado mencionando, ¿no? Voy a hacer la presentación, un segundito. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Se ve bien, no hay problema. Ok, genial. Entonces, como les decía, y acá tenemos que plantearnos ese correlato, ¿no? ¿Qué es cuál es nuestro objeto de estudio? Y por lo tanto, cómo la fisiología determina esa actividad de ese individuo al cual estamos llamando personalidad. Entonces, acá tenemos que plantearnos el problema fisiológico, ¿no? El problema de la correlación entre lo biológico y lo social. ¿Cómo determina el aspecto psicosocial en el desarrollo del individuo y en la estabilidad o en la homeostasis anatomofisiológica del individuo? Y cómo lo fisiológico determina en cierta medida esa correlación, como si fueran la anatomía y la fisiología como las dos caras de una misma moneda. Mientras que la anatomía nos da la estructura, la fisiología nos da la actividad. Entonces vamos a ver estructuras determinadas por la actividad y actividades que determinan la estructura. Pero en ese correlato también debemos de ver la peculiaridad que es un sistema vivo. Y esa peculiaridad del sistema vivo tiene ciertas características preponderantes que van a determinar en un determinado momento la existencia del individuo humano. Como ven acá, esta es una imagen de los años a inicios de los 80, donde la facultad tenía este frontis, donde ustedes están formándose, donde nosotros llegamos hace algunos años atrás, más o menos 25 años atrás, a hacer docencia y donde nos desarrollamos tanto como docentes como como alumnos en posgrado y ustedes en pregrado y ahora avisoran una formación sanmarquina, una formación sanfernandina. El contexto de nuestra realidad social, vista desde la perspectiva de un estudiante de medicina de la Universidad Nacional de San Marcos. El contexto real de ver la anatomía, la estructura, de ver la fisiología, la correlación. Sin embargo, en nuestra realidad social, el contexto de la salud, que no es sino un componente mercantilista de este sistema neoliberal, un sistema en el cual todo se compra, todo se vende y todo es burocrático. Cuando uno termina la carrera, trata de desarrollar todo lo aprendido en la atención del paciente. Sin embargo, la burocracia, el establishment del sistema, la correlación política que genera sistemas inadecuados de atención en los diferentes niveles de atención de la salud. Es una realidad chocante para todos, es una realidad que, si bien es cierto, no nos lo dicen en nuestra formación, nosotros tenemos que darnos cuenta de que eso es así. Entonces tenemos que buscar estrategias para superar todo eso. Y y este, este óleo, más o menos del año 1891, nos trae una reflexión. Les comento. Esto es un óleo elaborado por Luque Fildes en 1891, el cual lo titula El Doctor. La historia hace mención a que el autor de este óleo pierde muy tempranamente a su hijo menor, Phillips. El hijo fallece por tuberculosis y él, apenado por eso, empieza a hacer este cuadro. Refiere también de que la representación es hecho en diferentes momentos. El primer momento, cuando el pintor elabora una cabaña donde los pescadores de la zona donde vivía empiezan a vivir y la estructura de la imagen representa la cabaña donde dichos pescadores vivían. Lo otro es que representa a cómo el médico, en este caso, que está viendo al paciente, está auscultando al paciente, hay condiciones peculiares que reflejan la condición social que tenemos. Miren, el paciente no está en una cama, el paciente está
en un acondicionado, en un par de sillas, el cual le han puesto una almohada, está cubierto por ni siquiera por una frazada, sino por telas, por retazos de telas. Y además, acá hay un enfoque importantísimo porque la lámpara está inclinada y dando luz hacia el paciente y hacia el doctor. Mencionan también de que la figura del doctor es la representación del rostro del pintor, que como que él se refleja en esta actitud. Pero el contorno es un contorno también que refleja nuestra sociedad. Los padres de la niña, o del niño, perdón, están acá representados. La madre sollozando sobre una mesa, desconsoladamente. El padre resignado a la pérdida del hijo. Y el médico observando la condición del paciente. Y miren las condiciones en las cuales vive. Acá tiene, no son las más adecuadas, por lo menos en la cuestión salubre, ¿no? Oh, no hay esa representación. Entonces, acá nos dice, ¿qué está pensando este médico? ¿Qué está viendo este médico? ¿Está simplemente observando al paciente? ¿Observando la enfermedad, si acaso vale el término? ¿O observando o analizando la forma como afrontar la atención de este paciente? Entonces, a eso nos vamos a encontrar nosotros cuando terminemos la carrera. ¿Qué cosa cuál va a ser nuestro objeto de estudio o nuestro sujeto de estudio? Y nuestro sujeto de estudio va a ser el paciente. Y el paciente, debemos de saber qué es el paciente. Desde un principio epistemológico diremos, el paciente es un sistema material, muy bien, pero también el paciente es un sistema vivo. Entonces, ¿será un sistema vivo como un primate? No, es un sistema vivo muy peculiar. Por lo tanto, tiene una configuración peculiar. Y esa configuración peculiar está determinado filogenética y ontogenéticamente, pero al mismo tiempo está determinado socialmente. ¿Y qué determinantes juegan papel importante dentro de la correlación del epigenético y lo sociocinético? Se ve cómo las hormonas juegan papel importante a partir del sistema nervioso en esa regulación. Esto es nuestra realidad. Foto de los años 70 en el Hospital Loaiza, perdón, en el Hospital 2 de Mayo. Paciente abandonado, paciente de la tercera edad, postrado, abandonado, y que en estas condiciones lo encuentran fallecido. Miren las condiciones, parecidas y peor que las anteriores que vimos en el óleo. Entonces la pregunta viene, ¿por qué cada día se hace más evidente la deshumanización de la atención médica? La despersonalización del trato a los pacientes y la mercantilización de los sistemas de salud y educación. Entonces, se ha visto ya un sistema corroído, se ve un sistema que va en decaída y sin embargo, es una realidad, aparecen un montón de facultades de medicina. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a nosotros en San Marcos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a las demás facultades? ¿Qué es lo que nos va a hacer diferentes como médicos a futuro? ¿Y cómo la fisiología va a contribuir a esa diferencia? Tenemos que plantearnos. Pero para hacernos ese planteamiento, tenemos que decir cómo lo biológico determina al individuo y cómo al mismo tiempo lo social lo determina. Le repito, como si fueran las dos caras de una misma moneda. Entonces, ¿cómo esa correlación biológico-social nos permite entender qué es el paciente? Hay determinantes biológicos y hay determinantes sociales, y hay determinantes de correlación biológico-sociales que determinan la condición de esa personalidad. Y alguien me dirá, pero doctor, entonces, ¿qué es la personalidad? Ya nos está diciendo que es un sistema vivo, es lo mismo hablar de un individuo cuando está en la infancia, es lo mismo hablar de un individuo, del mismo individuo cuando está en la adultez o en la tercera edad, es lo mismo hablar de un individuo masculino y femenino, es lo mismo hablar de un individuo del campo y de un individuo de la costa, porque ustedes van a hacer su serum en el campo, van a irse a lugares remotos. ¿Es lo mismo?
La medicina clásica que nos enseñan dice: "Dolor, dale su ibuprofeno a todos", sin ver la condición del paciente, sin saber cuál es la condición psicosocial del paciente, sin saber cuál es la situación psicosomática del paciente, sin saber la condición de edad del paciente. Entonces, acá quiero primero hacer un reconocimiento a mis grandes maestros, con quienes caminamos en la década del 2000 al 2010, conjuntamente formando el grupo de neurociencias del Hospital Rebagliati y el grupo que denominamos finalmente el grupo de los sábados, y a partir del cual ya el maestro Pedro Ortiz Cabanillas concreta lo que es la teoría informacional de la personalidad, y el doctor Pablo Sumaeta Vázquez, discípulo del maestro Pedro Ortiz, concreta un resumen que espero hacérselos llegar después de haber hecho una revisión conjuntamente con él de la abreviatura de la teoría informacional. Yo les prometo antes de iniciar la clase, de repente coordinando con el delegado, les voy a hacer llegar un manualito que hemos elaborado para que ustedes lo puedan leer. Y lo más relevante, miren, los dos son samarquinos, formados en nuestra facultad, hechos en nuestra facultad. Don Pedro Ortiz, formado en San Fernando, hizo la especialidad en neurología, fue uno de los primeros jefes del servicio de neurología Rebagliati, fue decano del Colegio Médico del Perú, se formó en el Newcastle de Inglaterra, tuvo muchas publicaciones y si ustedes ahora con la tecnología revisan la gran biblioteca de Internet, van a encontrar sus artículos muy importantes. Pablo Sumaeta también fue médico sanmarquino, sanfernandino, se formó de la misma cantera de don Pedro Ortiz, pero a diferencia de él, él fue a Canadá, él se formó en Canadá en la parte neurológica y que al retornar al Perú trabajó un corto periodo en el Rebagliati y más se dedicó a la actividad privada. Sin embargo, en el primer grupo del diplomado de neurociencias llevado a cabo en el 2000, de ese diplomado se formó el grupo de los sábados. Reconozco mi reconocimiento a estos dos personajes, a estas dos personalidades íntegras en su quehacer académico y en su quehacer personal. Entonces, las premisas básicas de todo esto para entender qué es mi paciente y cómo la fisiología repercute en ella, es entender que el universo tiene una unidad material. O sea, el universo es materia en sus diferentes manifestaciones. Y de esa estructura material, el sistema vivo es la misma materia, pero que está organizada de una manera peculiar, de una manera especial, que ningún otro sistema vivo, a pesar de haber tenido ciertos caracteres peculiares, ha desarrollado. Entonces, un sistema vivo es la misma materia, pero que está organizado con ese sistema peculiar al cual le vamos a llamar información. Pero la información no es tanto en el sentido común que se dice que es lo que te comunico, sino la información que también es materia, pero que es una configuración material peculiar, especial, que puede ser capaz de reflejar las condiciones del medio en el cual se encuentra y las condiciones mantenerlas en el tiempo. Me explico mejor. Por ejemplo, Humberto Maturana, neurocientífico, biólogo neurocientífico chileno, publica un libro que se llama La autopoiesis en la década del 80. Posteriormente, él incluso ha sido nominado al premio Nobel, no ganó el premio Nobel, pero lo que interesa de lo que él plantea es, por ejemplo, si nos dice que un sistema aislado del medio puede autosostenerse, puede ser autopoyético en su sostenimiento, ese ya es un sistema vivo, pero no nos es capaz de autosostener, que determina que ese sistema interno se mantenga como tal. En este caso, va a ser la información genética. La información genética, que es la secuencia de núcleo de una cuenta, que es la secuencia de segmentos de ADN que son los genes, no estoy diciendo que contiene los genes, sino que son los genes,
determinan esa relación del medio interno. La expresión o el reflejo de ese secuenciamiento de nucleótidos en el ADN, que finalmente se traduce en genes, va a determinar la relación del medio interno y al mismo tiempo determina la relación con su medio externo. Ese sistema que es capaz de mantenerse como tal es un sistema vivo. Y la información en este caso va a ser la información genética. Entonces, las clases de información genética van a determinar los niveles de desarrollo de sistemas vivos celulares. Pero alguien me dirá, pero doctor, no solamente somos sistemas vivos celulares, lo fuimos en algún momento cuando fuimos huevo cigoto. Cuando se da la fecundación de el material genético del espermatozoide hacia el material genético del óvulo, esa nueva configuración adquiere una nueva relación con el medio y una nueva relación interna. Esa mezcla de genes determina una configuración de nivel celular. Sin embargo, no solamente se queda ahí, eso va a pasar a formar lo que es la mórula, la glástrula, y llega a implantarse a nivel del útero. Entonces, hay una proliferación celular. En esa proliferación celular también se van a mantener categorías de tipos de información. No es lo mismo mantener una célula sola que mantener una misma célula en relación a un conjunto de células que están cercanas a ella. O no es lo mismo mantener esa célula con un conjunto de células semejantes a ella en relación a otras células diferentes a ella. Hay diferentes categorías entonces de configuraciones de la materia a la cual le vamos a llamar información para determinar esos niveles de organización. Entonces, en la evolución se ha visto que se van a dar una serie de saltos de un nivel de organización a otro, de un nivel celular, tisular, orgánico, psíquico, a un nivel social, por ejemplo. Entonces, esto implica que cada uno de estos niveles consolida su configuración en función al tipo de información que tiene, en función al tipo de configuración material peculiar que determina su existencia, al cual le denominamos información. Por lo tanto, la información es un atributo exclusivo de la materia viva y que solo los seres vivos dentro de ellos mismos. Entonces, este cuadro se elaboró en el 2003 en el grupo de los sábados, dedicado en vida, que es Introducción a una psicobiología del hombre, en el cual se esboza este cuadro y que resume más o menos la evolución de la personalidad del individuo. A ver, organicémonos de una manera peculiar ascendente en un cuadro sistemático como el que estamos presentando. Hace muchos miles de millones de años, probablemente en la gran explosión demostrada científicamente en el gran cosmos, se fueron formando las partículas onda. Estas partículas onda, posteriormente, por arreglo físico-químico, formaron los elementos subatómicos, pero también los cuasares, los cuajares, ¿no? Determinado por esa configuración físico-química determinaron la existencia de lo que es los átomos, desde los más elementales, por ejemplo, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, pero que no con dos enlaces, el carbono con cuatro enlaces, el hidrógeno con un enlace. Entonces, esa unión de esos átomos fueron formando las moléculas, desde las más elementales, por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono. Y luego estas moléculas, gracias a lo hayan visto en biología general, ¿no? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, que entendiendo que estas macromoléculas no son sino cadenas de carbono, pero que cuando estas macromoléculas fueron juntándose unas con otras, por ejemplo, una glucosa con una proteína, fueron formando las glicoproteínas, o un lípido se fue uniendo, por ejemplo, a una proteína, se formó una lipoproteína, constituyendo lo que serían los complejos supramoleculares, o sea, obedeciendo principalmente
a un desarrollo de la materia que va desde el caos a una organización. Porque dentro de los de que no son hidrogenadas, una base. Entonces, los nucleótidos fueron formando las cadenas y también de lo que hemos venido a denominar posteriormente como la cadena de ADN, la cadena de ARN. Entonces, se formaron los sistemas celulares. Entonces, ya esa configuración que determina lo que les comentaba al inicio, esos sistemas aislados, se vienen a determinar como información. En este caso, para la célula, va a ser la información genética. Luego esta célula cuando empieza a proliferar, para mantenerse como tal en un sistema, un conjunto celular, se fue formando el sistema tisular, que ya estas moléculas que están en el espacio intersticial entre célula y célula determinan la configuración y la actividad de este tejido. Por lo tanto, a esta configuración temporoespacial de estas moléculas en el espacio intersticial se conoce como información metabólica. Cuando este conjunto de células empiezan a configurarse de una manera muy especial, muy sutil, de una manera muy, muy, muy fina, se fue formando el sistema neural, el sistema nervioso, y que a partir de la segmentación que se va dando en el desarrollo de las estructuras orgánicas, este sistema neural va a determinar la existencia de los organismos. Y cuando este sistema neural se va encefalizando y va regulando, por ejemplo, la existencia cortical, una regla especial se configura en tiempo-espacio social. Ojo, que me estoy abocando básicamente es nuestro paciente y cómo la fisiología determina su actividad de este paciente para ver cuál es el proceso fisiopatológico que está ocurriendo en él. Eso es posterior, pero primero hay que definir qué cosa tenemos que ver en el paciente, qué cosa es el paciente. Pero si yo determino desde otro enfoque, por ejemplo, la evolución, igual en la evolución se dan estos mismos procesos. Por ejemplo, vemos las anémonas, perdón, las, los sistemas vivos unicelulares, ¿sí? La ameba, por ejemplo. Vemos todavía sistemas vivos celulares, las anémonas de mar, por ejemplo. O los organismos, como los gusanos de tierra. Vemos, pero ninguno llega a desarrollar lo que el individuo humano desarrolla, que es la sociedad. Pero alguien levantará la mano, me dice, doctor, porque tienen una organización, porque tienen una configuración, eh, pero también he visto, por ejemplo, la sociedad de los alfa, el lomo plateado es el que manda, y sí, pues, pero una organización social, porque estos individuos no tienen, por ejemplo, como el humano, una organización económica, no tienen, por ejemplo, diferente, y es el humano el que alcanza un mayor desarrollo en relación a ellos. El desarrollo de toda esta ha sido gracias a químicos. No solamente es un desarrollo, es un continuo, ¿cierto? Al principio de desarrollo, cuando nos hacemos huevos cigoto, hasta formarnos como dentro de lo social, desde un paralelamente hay la lucha de contrarios. El principio de que
La entropía es la tendencia al caos, al desorden, que permanentemente está en el universo. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se va, esa condición de esa negentropía determina el desarrollo de una entropía. Repito, en un proceso de entropía, que es la destrucción, que es la tendencia al caos, se produce paralelamente un proceso de negentropía, que es el de mayor desarrollo en relación a los demás procesos. Entonces, hay una lucha en la cual proceso entrópico y en otro momento predomina el proceso negentrópico. Doctor, no le entiendo. Doctor, es mucha filosofía, no lo entiendo. Entiéndelo así. Una cosa es cuando un individuo está en la infancia, donde todos los procesos negentrópicos predominan sobre los entrópicos. Entonces se da al parecer una relación estrecha y armónica entre la entropía y la negentropía, en mantener la condición de salud del paciente en una relación de negentrópicos. El otro, anatomía fisiológica equilibrada. Entonces, doctor, ahora sí puedo entender que cada nivel de organización se puede dar en la evolución, ahí se puede dar en nosotros mismos, sí. Pero, doctor, entonces, en un adulto, ¿cómo se da este proceso? En un adulto ya tenemos un individuo humano dentro de una sociedad. O sea, doctor, este individuo, estos niveles, o sea, doctor, para llegar a un nivel superior, ¿se ha tenido que aceptar y consolidar los niveles inferiores? O en términos filosóficos, el nivel superior ha hecho o ha subsumido a los niveles inferiores. Claro que sí. Cuando tengo un paciente, ¿en qué nivel estoy actuando, doctor? Cuando veo que hay, por ejemplo, un retardo en el crecimiento. Antes de decir que no, es falla de la hormona de crecimiento, no, cuando hay un retardo de crecimiento, ¿dónde está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Probablemente esté pasando algo acá, o probablemente esté pasando algo acá. ¿Y por qué, doctor? Porque probablemente la información genética tenga algún condicionamiento para eso, en el proceso epigenético, y que haya determinado la alteración de estos niveles superiores. Doctor, pero entonces, ¿eso mismo se puede dar cuando hay una determinación social? Claro que sí. Por ejemplo, la desnutrición, eh, compatriotas nuestros en la sierra, en la selva, mientras que en ciertas regiones la gente come en abundancia, la gente desperdicia la comida. En esas zonas hay desnutrición. La nutrición se va a reflejar, por ejemplo, en ese desarrollo de ese embrión y tengamos individuos que no hayan desarrollado adecuadamente como debe ser. Entonces, doctor, es una doble determinación, claro, es una determinación dialéctica, epigenética y una determinación cinética, una determinación epigenética y una determinación social que determinan al individuo. Doctor, no le sigo entendiendo. No sé cómo se llame el delegado del grupo, pero imaginemos que se llama, de pronto César está llevando el curso de fisiología y justo va a llevar la clase teórica Tommy Villanueva. El doctor Tommy Villanueva a, a bajarse en el paradero del Metropolitano justo a la altura del Hospital Almenara. Él tiene que subir la escalera para cruzar el puente, pero como está sobre la hora, se le ocurre a César cruzar la vía, el viaducto por debajo, o sea, cruzar por la pista. Y de
Pronto, cuando está cruzando por la pista, estamos hablando netamente social, y a medio metro está un bus que está viniendo a toda velocidad. Pero César, como está con toda ese temor de que el doctor Villanueva le va a cerrar la puerta, da un salto y logra atravesar la pista y le pasa rozando el bus. Resulta que la gente vio todo eso y dijo: ¿qué este pata qué está pasando? Está cruzando, es como loco. Sube la escalera, llega a la puerta y le dice sus compañeros: el doctor Tommy Villanueva ha suspendido la clase. Y sus compañeros le dicen: oye, mira cómo has hecho, qué es cosa. Y él se da cuenta qué es lo que ha pasado. Y es en ese momento en donde, desde el recuerdo, empieza a rememorar lo que pasó hace cuestión de minutos en el viaducto. Él empieza a sudar, empieza a tener taquicardia, empieza a tener cierto, no se preguntará entonces: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La respuesta hormonal, es la respuesta renal porque va a querer irse al baño a orinar. Entonces, miren cómo la determinación social determina la actividad psicosomática. Sigamos entonces con la conversación. Este cuadro es bien interesante, bien interesante. Lo pueden encontrar en el libro que les mencioné y está en la biblioteca de la facultad. Está ahí, hay un espacio de los libros que el doctor Ortiz ha obsequiado a la facultad y pueden encontrar. Se configura en el tiempo y en el espacio, en el tórax. Saben dónde está el estómago, saben dónde está el páncreas, dónde está la, saben dónde está anatómicamente el páncreas a nivel de peritoneo, la cabeza, el proceso uncinado y el cuello y la cola es dirigido hacia el retroperitoneo, que va desde abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, por debajo de la curvatura mayor de, del estómago, mayor del estómago. Esa es la actividad fisiológica. Entonces la estructura determina una actividad. Y es en el hombre, en el único en el cual esa estructura que se llama neocórtex se configura en relación a lo que ocurre en el proceso interno en el individuo y a lo que ocurre en el proceso externo. Doctor, no le entiendo, ¿cómo es eso? En cada etapa de nuestro desarrollo, desde la infancia hasta la adultez, y que lo vamos adelante, yo tengo un cuadrito, decir, cómo se hace ese proceso. Entonces, el neocórtex es una configuración peculiar de grupos neuronales que forman una red, que se forman como estructura. Pero cuando determinan su actividad, a esa actividad determinada por esa estructura se conoce como conciencia. Entonces, el neocórtex cerebral es la conciencia. No estoy diciendo que el cerebro tiene conciencia, sino que el neocórtex es la conciencia. Y ese neocórtex se ha formado como red y circuito neural no al azar, sino como producto de la relación del medio interno del individuo en relación a lo social. Entonces, ya no se considera o ya no consideramos como órgano que contiene la mente o almacena o procesa mecánicamente la información, sino como la red neocortical estructurada por diversas clases de información social. Doctor, ¿y cómo es esa información social? Ese conocimiento se va a codificar como si fuera una memoria que codifica una inmensa cantidad de información social.
transcribiéndole en sentimientos, conocimientos y motivaciones propios de la personalidad. Por eso que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de los pacientes es una personalidad peculiar, que no va a encontrar igualdad en el universo. Por eso que no te sea su vida. Estoy pensando de un hipotético, claro que sí, pero ese valor de TH, ese valor de TSH, ese valor de 3T4, no es lo mismo en un niño, no es lo mismo en uno de la tercera edad, son diferentes. Entonces, por ejemplo, en el sistema nervioso, ¿qué cosa desarrollamos? Vamos a desarrollar desde el nivel tisular, por ejemplo, el tisular representado por las neuronas, las glías, el sistema tisular representado ya por la sinapsis como es configuración, a nivel del sistema funcional determinado por las vísceras, somático. Se menciona incluso que dentro del contexto de la fisiología clásica, que si bien es cierto, es una fisiología muy, muy, muy organicista, dentro el nivel somático y el nivel visceral, sobre todo el visceral. Eh, y luego vendría, por ejemplo, entonces, cada uno de estos niveles van a ser importantes que se desarrollen en tiempo-espacio para que se determine el individuo concreto, para que se determine el paciente concreto, para que se determine el personaje en el cual vamos a trabajar. Por eso es importante la fisiología. Por eso que un alumno, un médico que no haya entendido la fisiología como debería ser, no va a poder dar manejo del paciente. Y tengo internos, tengo rotantes hasta de otros países, que es lamentable la formación cuando esto no entiende, cuando no saben que es el objeto de estudio de nosotros es el paciente, cuando no saben que este paciente tiene niveles de estructuración, porque tú le preguntas, ¿y cuál es la actividad de un determinado estamos enfocando adecuadamente al paciente? Hacemos, se dan esos procesos, ¿no? El proceso tisular, celular, tisular orgánico, desarrolla esa configuración encefálica del cerebro. Se subsumen todos los niveles inferiores, de tal manera que, por ejemplo, a nivel celular, la información genética determina en su actividad la expresión de los genes. La información metabólica que determina la estructura tisular está básicamente regulada por las moléculas que están en el espacio intersticial. Y ya les voy diciendo, esas moléculas del espacio intersticial pueden ser hormonas, pueden ser neurotransmisores, pueden ser, y estamos hablando, por ejemplo, de la citoquina, estamos hablando del sistema endocrino, que está repercutiendo tanto al nivel inferior, que es el nivel tisular sistémico, una hormona. Por eso que el juego hormonal, por ejemplo, en las mujeres es mucho más fino en su regulación. Las mujeres después de la primera menstruación que participan en el ciclo menstrual y las hormonas que regulan su desarrollo somático de la mujer. En el varón también, pero la regulación es mucho más fina en la mujer. Sobre todo el desarrollo armónico de cierto nervioso central
específicamente por el hipotálamo y a través de redes y circuitos neurales aferentes y eferentes desde el neocórtex cerebral que van hacia el hipotálamo y del hipotálamo al hipótamo, el individuo no desarrolla condiciones orgánicas adecuadas. De otro modo, ocurre con un paciente de la tercera edad. Su sistema endocrino, su sistema nervioso, su sistema inmunológico ya está a predominio del proceso entrópico, de la entropía, del desorden. En cambio, en un recién nacido hay condiciones inmaduras, pero está en un proceso negentrópico, en un proceso formativo. Cuando estamos hablando de un nivel ganglionar, visceral, somático. Y cuando hablamos de un individuo humano, estamos hablando de la información psíquica inconsciente, primero cuando nacen, porque esta configuración está básicamente dada en redes nerviosas del paleocórtex, del sistema límbico y heterotípico. Pero cuando hablamos ya de una información psíquica consciente, está unas capas especiales de seguridad y transición. En buena en que se dan procesos físico-químicos, procesos de actividad regulados por los ácidos nucleicos, procesos regulados por redes locales sinápticas, procesos regulados por redes nucleares subcorticales y espinales, por redes paleocorticales y por redes neocorticales. Por eso el término adecuado del sistema endocrino es el sistema neuroendocrino, porque regula desde ese nivel a un individuo total. Ahora, si las glándulas son reguladas por el sistema nervioso, ¿las glándulas salivales juegan ese papel? No. Hay ciertas condiciones peculiares para determinar que está en el espacio intersticial, que en algunos libros ya los llama, o como el mismo Guyton los llama como moléculas mensajeras, pero no especifican por qué las llaman como moléculas mensajeras, que deberían de tener, o sea, ciertas características peculiares que las hormonas. ¿Qué cosa hacen? Las hormonas obedecen su secreción a gramos y nanogramos, o sea, su producción es mínima, mínima. Y otra característica es, por ejemplo, el hecho de que estas hormonas o estas moléculas mensajeras conocidas como hormonas tienen un tiempo de vida media. Y otro también es que algunas de estas moléculas mensajeras, porque son de diferente naturaleza química, son proteínicas, son derivados del colesterol, son moléculas mensajeras, es el hecho de que algunas de estas tienen para llegar a su punto blanco, a su célula blanca, portadores, lo que no tienen los neurotransmisores. Entonces hay peculiaridades de estas moléculas mensajeras que las hemos ido, al final les voy a actividad psíquica personal, para que todo este proceso de desarrollo ha tenido que ser tan especial y ustedes para que lleguen a la facultad han tenido que pasar por procesos especiales, por filtros especiales. No cualquiera llega a la facultad y usted mejor. Por lo tanto, tienen que formarse en lo mejor de lo mejor. Y cuando terminen, tienen que ser lo mejor de lo mejor. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Para eso tengo que asumir mi responsabilidad desde el rol que estoy jugando. No lo estoy. Tengo que tener un nivel cognitivo productivo, desarrollar mis conocimientos, estudiar, 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 sistematizar mi estudio, activar mis hormonas, activar mi sistema afectivo, mis sentimientos. No sentir encontrar mi pareja en la facultad que lo pueden hacer, no sin se pueda orar al individuo humano, que me permitan entender al individuo humano. Tienen que desarrollar su sistema cognitivo volitivo, tienen que motivarse, que tienen que ser lo mejor de lo mejor. Y eso no es fácil.
Así como cuando ingresaron, eso no era fácil. O sea, cuando se plantearon ingresar a la facultad, se dieron cuenta que eso no es fácil y tienen que hacer el esfuerzo. ¿Y para qué, doctor, tengo que hacer todo eso? Para que entiendas a tu paciente, para que veas su contexto social, para que veas cómo resolver su problema de ese paciente, entendiendo ahora ya que es una peculiaridad en el universo. No todos los pacientes son iguales. Pero deben entender también que si tratamos, por ejemplo, a un pediátrico, el pediátrico no va a tener motivaciones como un adulto, pero tiene un sistema cognitivo ejecutivo, tiene un sistema de sensaciones cognitivas de hambre, apetito. Por eso un neonato o por eso un pediátrico que todavía antes del primer año no expresa con palabras su, su dolor, lo expresa con llanto. O un Carlos, el hecho de poner con una tranquilidad, porque eso está regulado desde el punto de vista. Entonces, ya para no aburrirlos y pasar rápidamente todo esto, creo que con bastante tiempo. Voy a robarles 15 minutos más para no cansarlos. Quisiera que quede el mensaje claro. Y lo vamos a ir desarrollando de repente en clase cuando ya les planteé casos ya desde el punto de vista de la teoría con básicamente les dije que es la conciencia. Hablamos de las redes que están presentes en cada hemisferio, o sea, redes frontotemporales que van a determinar la parte afectiva emotiva, las redes paritotemporo-occipitales que van a determinar la actividad cognitiva productiva, las redes prefrontales, la parte conativa volitiva, las prefrontales dorsolaterales sobre todo, ¿no? Y la actividad que sí se visualiza uh, en la actividad evidente, o sea, las redes en ambos hemisferios cerebrales que se interrelacionan. Hablamos de la percepción, de la imaginación, del pensamiento, de la actuación personal. En mnemotecnia siempre les digo a los alumnos, acuérdense de la pipa, ¿no? Percepción, imaginación, pensamiento, actuación personal. Y a nivel preconsciente, emotivo, inconsciente, el sistema cognitivo ejecutivo inconsciente. Gráficamente los podemos ver acá, anatómicamente no meterme mucho en eso, pero ya hay un correcto. El sistema nervioso personal, visto en el contexto de la teoría, tiene otro correlato, tiene, creo que personal de la conciencia. Por ejemplo, cuando es paralímbico, que está ubicado en esta zona del cerebro. Pasado los 7 años, más o menos hasta los 12 años, es cuando el individuo llega al colegio, cuando nosotros llegamos a la escuela, llegamos al jardín, llegamos al colegio, desarrollamos básicamente el sistema cognitivo productivo. Básicamente lo que es el desarrollo de conocimientos fijados como redes neurales en nuestro cerebro y que se ha evidenciado que es en esta zona del neocórtex parietotemporo-occipital donde hay un mayor desarrollo en relación a otras zonas. Y a partir de los 12 años hasta los 18 años es donde se desarrolla el sistema cognitivo volitivo que finalmente se traduce en motivaciones en orientación, en seguir la trayectoria de alguien, en imitar la trayectoria de alguien, un sistema más conativo, un sistema más de normativo, ¿no? Y se ha visto de que efectivamente hay un área de cerebro que permite configurar más esa zona, que es el neocórtex prefrontal dorsolateral. Son diferentes momentos del desarrollo del individuo donde estas áreas predominan y donde codifican en esas redes y circuitos neurales esta actividad. Y efectivamente, estas zonas que están marcadas acá, tanto el neocórtex parietal dorsolateral, están vinculados con vías aferentes al hipotálamo, están vinculados con núcleos del hipotálamo, regulan la actividad de nuestro.
en la infancia es donde básicamente se da el cimiento para que se generen los sentimientos. En la etapa escolar, los conocimientos, y en la etapa de la adolescencia, las motivaciones. Entonces, en un individuo de la Facultad de Medicina, el primer momento de los sentimientos determina el temperamento. El segundo, motivaciones, determina el carácter. Pero no me estoy refiriendo al carácter en el cual, por ejemplo, es aquel que grita, aquel que impone, dice, no, ese tiene un carácter fuerte. No, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo de que el sistema cognitivo volitivo te dice, te tengo que ser el mejor de los mejores. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Estudiar, estudiar estos mejores, estudiar. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que levantarme a estrategias de estudiar frecuentemente. Entonces, si nuestro individuo que se está formando para tener paz, su temperamento, concreta su intelecto, tiene un carácter que si tiene que levantarse a las 3 de la mañana para estudiar a pesar de que ha dormido a las 12 de la noche, lo tiene que hacer. Si tiene que atender un paciente a pesar de que su turno ha terminado, lo tiene que hacer. Y si yo tengo el bagaje de conocimiento de Internet, que yo en lo personal lo veo como una gran biblioteca para, por ejemplo, los, para revisar, por ejemplo, los protocolos, para revisar los artículos, que me permitan poder responder a la atención del paciente, lo hago. Y si yo me pongo en el lugar del paciente para saber, para entender mejor su mal, estoy poniendo mi temperamento, en tu intelecto, carácter. Entonces, para esto también, para la atención. Probablemente en sus cursos más avanzados, una vez que entiendan la anatomía clínica, que determinan los defectos, o sea, donde la entropía está predominando en ese sistema. Básicamente depende en cuán posible los niveles de organización está afectado el psíquico, y muchos de nuestros pacientes nos han enseñado a ver, ya le duele el abdomen, el abdomen, la condición psíquica del paciente. Y para eso no requieren ser psiquiatras, no requieren ser psicólogos. En nuestra formación como médicos llevamos un solo curso de psiquiatría. Cuando el gran problema de nuestros pacientes es más. Entonces, primero determinar qué nivel de organización están afectadas tisular y en el nivel tisular. 3. ¿Cuáles serían las condiciones externas o la base de desarrollo dado los procesos de la enfermedad de una persona? Entonces, todo esto que chicos significa que él, o la profesional, después de su formación como estudiante de medicina, deberá deducir la doble determinación de los procesos de la individuo desde lo social e identificar los distintos niveles de organización por medio del examen clínico, por medio de la señal de Marquito Sumata. Hace unos días conversé con él, Marcos Zúñiga, también San Marquino, San Fernandino, de la promoción 74, de la base 74, don Pedro Ortiz, en una de las tertulias que teníamos con él, desarrollaba,
desarrolló de plantear también un modelo de investigación. Cuando yo tengo, para analizar el modelo clínico, ¿no? Tengo un problema personal individual. O sea, tenemos un paciente con un problema personal individual, tenemos un problema ahí. Si tenemos el problema, entonces, ¿qué buscamos? Ya tengo el problema. Entonces, digo, ¿qué tengo que hacer? Personalidad. Hacer, tengo que resolver ese problema de carácter, con sentimientos, busco en lectura crítica. Pregunto a mis compañeros de niveles superiores o pregunto a mi asistente, pregunto a mi residente, pregunto a mi rotante. Busco datos válidos, busco diagnósticos presuntivos y busco también el probable tratamiento, ese diagnóstico presuntivo o los probables tratamientos que recibió el paciente después de ya planteado sus diagnósticos definitivos. Pero para entender estos datos clínicos, ¿qué tengo que entender? Al individuo. Y para entender al individuo, ¿qué tengo que entender? Los niveles de organización. Y para entender los niveles de organización, ¿qué tengo que entender? Entender qué actividades determinan cada nivel de organización. ¿Qué papel juegan las hormonas para esto? ¿Qué papel juega la cirugía cardiovascular? ¿Qué papel juega el corazón? ¿Qué papel juegan los vasos sanguíneos? En el capítulo juega la sangre. ¿Qué condición tiene la sangre? En el capítulo Doctor,
Por- No se le escucha, por favor. Chicos, vayan completando la asistencia. Se está pasando por el link del Meet en lo que el doctor se reconecta, por favor. Sí se Entonces, visualiza. por resumir, planteamos el modelo fisiológico, ¿no? A partir de esto, o sea, la retroalimentación fisiológica para la investigación fisiológica, desde esa concreción de resumen, nuevamente a preguntar, a buscar datos, al diagnóstico y luego a ver el problema individual, ¿no? Entonces, ver en el paciente no solamente como una enfermedad, sino verlo como un individuo psicosomático, verlo como un individuo utilizando la fisiología, en buen término de la palabra, utilizando la anatomía. Entonces, a raíz de esto, como le decía, en San Fernando tenemos la fisiología clásica, pero hay diferentes enfoques que se pueden hacer. Por ejemplo, una combinación de ellas es esta. En el proceso de la formación y estabilidad del sistema endocrino podemos ver la endocrinología molecular, podemos ver la fisiología pancreática y metabólica, la fisiología tiroidea, la endocrinología reproductiva, la regulación neuroendocrina, la endocrinología ambiental, del cual parecía un poco raro, ¿no? Pero la endocrinología ambiental también existe y podemos ver en cada uno de los procesos, en el desarrollo como en el envejecimiento. Por ejemplo, ¿qué cosa hay pendiente por investigar en fisiología? Un montón de cosas, un montón de cosas. Por ejemplo, en la regulación neuroendocrina nos falta entender cómo se da, por ejemplo, la regulación hipotálamo hipofisiaria adrenal en el estrés crónico, cómo se dan los ritmos circadianos en la secreción hormonal, cómo se da la interrelación del sistema nervioso y sistema endocrino, sobre todo en trastornos metabólicos, por ejemplo, una patología, una clásica que es la diabetes mellitus, por ejemplo, o cómo se da esos procesos de neuroinflamación y alteraciones hormonales. Todavía quedan vacíos ahí por explicar. Y en la fisiología tiroidea, aunque aparentemente lo conozcamos todo, nos falta entender muy bien cómo se da esa regulación fina del hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. Cómo se da específicamente a nivel molecular la conversión periférica de T4 en T3 y su control, dado que tenemos básicamente receptores solamente para T3. Sin embargo, es T4 la que más se produce en la glándula tiroides. Cómo se da el impacto de los disruptores endocrinos en la función tiroidea, cómo se da la termogénesis y las hormonas tiroideas. En la fisiología pancreática, que es un mundo muy interesante, que nos falta entender mecanismos moleculares que se dan a la resistencia a la insulina celular, de la regulación de las hormonas del metabolismo energético, o cómo se dan cómo explicarían las nuevas hormonas que estarían implicadas, por ejemplo, en la regulación de la glicemia, y cómo esta alteración se ve también manifiesta como cambios a nivel en pacientes diabéticos, o que la diabetes determine estos cambios de las incretinas o las incretinas alteradas determinan la condición de la diabetes, o efectos endocrinos en el tejido adiposo, como las adipoquinas, que tienen ya un rol endocrino, o en el metabolismo óseo, ¿no? Cómo se da la regulación de la paratormona, cómo se da el rol endocrino del hueso y la osteocalcina, o alteraciones endocrinas en la osteoporosis. Y así tenemos en la endocrinología reproductiva, en la endocrinología molecular, en el envejecimiento del sistema endocrino, en la endocrinología ambiental, por ejemplo, efecto de los disruptores endocrinos como el bisfenol A, los talatos, el impacto de cambios climáticos en la regulación hormonal, el impacto de los contaminantes ambientales y en la pubertad precoz, la condición en nuestro país, que me faltó poner ahí, la condición altitudinal geográfica en nuestro país. Porque algunas niñas llegan a la menarquia más tardíamente en comparación a niñas a nivel del mar y a nivel de la selva más tardíamente, ¿no? Y cómo estas alteraciones se dan como mecanismos fisiológicos de adaptación. O en la endocrinología reproductiva, ¿no? Es una patología que siempre lo vemos. Yo soy médico radiólogo, tengo la especialidad en radiología.
veo bastantes síndrome de ovario poliquístico, pero hormonalmente no sabemos cómo se regula esta situación. Decimos que es dependiente de hormonas, pero dar esa explicación fisiológica de esos procesos no sabemos cómo se da. La fisiología endocrina del propio ciclo menstrual, sí sabemos que participa, por ejemplo, la hormona luteinizante, folículo estimulante, el estradiol, la progesterona, la 17-hidroxiprogesterona, pero ¿cómo se interrelacionan molecularmente estos procesos? No sabemos esa situación. La regulación hormonal de la espermatogénesis, sabemos que estimulada por la testosterona se puede dar la estimulación del colesterol para formar los espermatozoides, pero ¿cómo se da ese proceso? ¿Cómo se da ese proceso molecular? ¿Cómo se da ese proceso de maduración? No sabemos. O la misma endocrinología del embarazo. El embarazo es una condición fisiológica en la mujer muy peculiar, que está determinado también por un juego hormonal, una armonía hormonal, como la gonadotrofina coriónica humana, la progesterona, los estrógenos. El mismo envejecimiento en el sistema endocrino. ¿Cómo se dan estos cambios hormonales en un paciente de la tercera edad? ¿Cómo determinan estos cambios la andropausia, la menopausia? ¿Cómo la hormona de crecimiento y en personas longevas, cómo se regula estas hormonas? La endocrinología molecular, los receptores moleculares, como algunos receptores que tienen actividad, sobre todo intracelular, bajo ciertas condiciones se transforman como receptores de membrana. Es más, actúan incluso con segundos mensajeros a partir de la ubicación en la membrana celular, siendo receptores intracelulares. Miren lo mucho que tenemos que aprender. Y hay nuevas líneas emergentes que se están dando. Por ejemplo, el estudio de hormonas como moduladores inmunológicos. Por ejemplo, la endocrinología del ejercicio. Ejercicio de alta competencia, ejercicio a nivel de mar, ejercicio a grandes altitudes. Y otro campo de la endocrinología o de la fisiología endocrina es la microbiota intestinal y la regulación endocrina. Otro campo es la inteligencia artificial aplicada al estudio de las hormonas. Y así, etcétera, podemos ir siguiendo. Miren cuántas líneas emergentes de investigación todavía tenemos pendiente. Muy bien, chicos, muchas gracias. Tenemos el esquema, que este dibujito, ya con los dibujos que están viendo por internet, de mi rotación en Brasil, en la Facultad de Medicina de Sao Paulo, cuando hacía la residencia, cuando terminaba la residencia y hacía neuroradiología pediátrica en las clínicas, la clínica de la Facultad de Medicina de Sao Paulo en Brasil. Este es el esquemita, bueno, este es el gráfico que me hicieron mis compañeros en ese entonces y que los comparto con ustedes. Esto es el frontis de nuestra facultad, sobre todo de la sección fisiología, en donde gran parte de mi vida le he pasado. Tengo casi 25 años como docente en fisiología. Llegué como un estudiante recién egresado, pero que fisiología, cuando tuve la oportunidad de tener la jefatura y cuando tuve la oportunidad de hacerme cargo ya del capítulo de endocrino, para mí fue lo más grato y lo más satisfactorio en mi vida y en mi carrera profesional. El escudo de nuestra facultad, el escudo de nuestra universidad y mi correo electrónico para cuando dispongan y cuando puedan tener ustedes de conversar. Ya nos estaremos conociendo en las clases que van a venir. Y bueno, estoy al pendiente si hay alguna consulta, alguna duda para poder conversar. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia del día de hoy. Agradecerle primero por siempre hablarnos con ese aspecto social y siempre aplicado a la de nuestra vida profesional, más allá de lo académico en la universidad. Ahora, siempre hablando desde un punto de vista científico y empírico. Muchas gracias también por darnos a la apertura a nuevos campos de investigación para poder desarrollar nuestro ejercicio mental y nuestro ejercicio médico en ámbitos que hoy en día no son tan estudiados y serían innovadores en el futuro, y así ayudará a mucha más gente.